La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Yo me siento muy feliz de contar con la participación del doctor Andy Daguarre, PhD en Economía, destacado economista, presidente de la Fundación de Economía y Desarrollo, un articulista muy fino, y que para mi suerte fue mi profesor de política monetaria hace muchos años en la maestría de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Obviamente yo soy mucho mayor que Andy. Andy estaba recién llegado, un jovencito recién llegado a los Estados Unidos. De Colombia. De Colombia. Sí. Gracias, Andy, por aceptar la invitación. Un placer compartir contigo, Ramón. A la tercera fue la vencida. Sí, es que a veces ha habido contratiempos y después... Vamos a hablar de economía primero y después vamos a hablar de Haití. ¿Y cómo no? ¿Cómo se explica? En la última página abierta del Banco Central dicen que se han inyectado 123.000 millones entre encaje legal y facilidad de liquidez rápida a los bancos que lo han prestado al 9%. Han pasado ya los 3 meses que se dice que es el tiempo para la transmisión de la política monetaria. Se redujo en 100 puntos la tasa de política. Sin embargo, todavía el crecimiento es anémico. Agosto 1.5 y septiembre no pinta, por lo que uno escucha de los comerciantes y de los industriales, que la cosa va a variar. ¿A qué tú atribuyes que todo ese impulso monetario no haya dado resultados? Mira, yo pienso que habría que hacer el contrafactual. ¿Qué habría pasado si el Banco Central no hace eso? Está clarísimo que posiblemente no habríamos crecido nada y quizá hasta experimentado un ligero crecimiento negativo. El problema aquí ha sido la creencia de que la política monetaria lo puede hacer todo. Sí. Y no es así, no es así. Si la política fiscal no hace su papel, entonces tú no puedes tener la recuperación que las autoridades hacen. Primero, ellos se pusieron un target, una meta de crecimiento este año que la sacaron aparentemente así a vuelo de pájaro sin darse cuenta que la economía global se iba a desacelerar y que a través de los mecanismos de transmisión de menores niveles de comercio, eso iba a repercutir negativamente en nuestra economía. Entonces, cuando hablaron inicialmente que vamos a crecer un 5, después, bueno, no, 4.8, después 4.5, después 4.3, después bajaron a 4, fueron así, y cayeron finalmente a 3%, que todavía es una meta inalcanzable. Parecería que como 2 y pico sería. Sí, entre 2 y 2.3, 2.2, y bueno... Que no es malo. No es una cosa de ponerse a llorar, porque de vez en cuando ese tipo de resultados se tienen, y eso no quiere decir que por eso ya el país va a tener que alterar lo que son sus tasas de crecimiento potenciales, que en el caso nuestro está entre 5 y 5.2. O sea que el problema fundamental aquí ha sido que si tú analizas las cuentas fiscales, te adentras en ellas y ves qué es lo que están definiendo como gasto de capital, y trata de construir a partir de ahí lo que es el gasto de capital real, el que se realiza. Construcción. Exacto. Tú te das cuenta que está en la vecindad del 1% del PIB. Eso es muy bajo, o sea, para una economía que todos los organismos hasta 2.1 como gasto de capital es bajo. Claro, que más o menos exacto. Bueno, pero ahí está toda la partida de transferencia de capital que a veces terminan siendo depositadas en cuentas en bancos estatales, de fideicomiso, de proyectos en ejecución que no se están ejecutando y que a veces el gobierno lo lleva como un desembolso de zafacón. Mira, ponme eso ahí, yo lo voy a asentar como gasto de capital, aunque yo sé que tú no lo vas a gastar este año, pero lo utilizas el año que viene. Ya eso ha venido pasando en los últimos 2 o 3 años, y entonces si uno ve ese gasto de capital presentado así, uno incluso puede cometer errores hasta de análisis. Yo recuerdo el Banco Central en un momento, a final de año, yo creo que fue en el año 21 o 20, uno de los que dijo, bueno, la economía reaccionó fuertemente en el mes de diciembre y se debió a un fuerte gasto de capital que realizó el gobierno dominicano en ese año, en el mes de diciembre, que fue de como de 50 o 70 mil millones.
Pero al banco, lamentablemente, no le pasaron la información completa y no le dijeron que no fue que eso se ejecutó, sino que fue que se asentó como gasto de capital una serie de depósitos a fideicomiso, transferencias a fideicomiso que terminaron siendo depositadas y en consecuencia no tenía ningún efecto. El banco entonces, al enterarse de la información, corrige el informe y quitó esa parte. Muy bien hecho que lo haya hecho. Pero entonces eso lo que te dice a ti es que nosotros no tenemos un desbalance fiscal tan grande como las mismas autoridades han dicho. Yo no entiendo los beneficios de tú decirle al mundo que tú tienes un déficit de 3% del PIB o de 3.3% del PIB, cuando en realidad es menor de ahí. Porque si tú sacas el gasto de capital no realizado, el déficit posiblemente está más en la vecindad de 1.7, 1.8, 2%, que para una economía que está enfrentando un choque externo negativo, tú estás comportándote fiscalmente, como dicen los economistas, procíclicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si viene un choque negativo de fuera, entonces yo me ajusto y reduzco. En vez de yo irme al esquema, como recomendaría Keynes, de, bueno, empujo un poquito más el gasto público. No, hago todo lo contrario. Entonces, eso explica el por qué la economía está con un nivel de crecimiento bajo, con una inflación que ya llegó a su banda, pero que con todos estos choques externos que se están viendo, que pueden venir, está en riesgo. O sea, sí, porque en los últimos 3 meses ha ido subiendo. Claro, no. De 3.95 a 4.27. Claro, y eso es peligroso porque le va a poner un freno al brazo monetario. Porque el Banco Central tradicionalmente, nosotros sabemos que ha sido muy celoso con el manejo de su política cambiaria. Y este no es un Banco Central que está abierto a permitir un deslizamiento del tipo de cambio como un mecanismo de corrección y promover un comercio un poquito más acelerado por el lado de las exportaciones o darle un incentivo extra a zona franca y turismo. No lo va a hacer. El gobernador del Banco Central siempre ha privilegiado la estabilidad del tipo de cambio y uno apostaría a que eso se va a mantener. Entonces, eso quiere decir que si la FED fuera, no me va a reducir la tasa de política monetaria en lo que queda de año y posiblemente suba otros 25 puntos. Sí, porque en septiembre se repitió la inflación de 3.7 de agosto. Exactamente. Pero aparte de eso, ellos están leyendo todos los choques que vienen de fuera con esta situación nueva del Medio Oriente. Yo me imagino que en todos los modelos del FED están tratando de incorporar diferentes escenarios, porque es que hay escenarios catastróficos que ojalá no se den, que sitúan los precios del petróleo en niveles muy altos, y eso repercutiría en todos los países que hay pass-through del choque del petróleo en los precios internos. Eso se va a traducir en inflación. Entonces, es posible que la FED esté dándole seguimiento a eso, a ver en qué esto va a terminar. Ojalá eso se pueda controlar, pero lo que uno ha estado viendo en las noticias es verdaderamente alarmante. Yo no recuerdo en muchos años que las generaciones nuestras hayan tenido que vivir una situación tan tensa en el Medio Oriente como se está viendo ahora, porque lo que luce es que estamos en una situación donde hay dos naciones que han declarado al mundo que su única posibilidad de existencia es si exterminan a la otra. Exactamente. Entonces, cuando no hay esa posibilidad de convivencia, cualquier disparate se puede cometer ahí. Y para nosotros, para el mundo entero. Bueno, lo de ayer bombardear un hospital es un disparate. Sí, bueno, y entonces ahora hay una discusión de quién fue que lo hizo. El misil. O sea, porque todo eso va a surgir. Y en un mundo como hoy, donde a través de las redes sociales tú puedes mentir con sinceridad, entonces tú puedes crear en las capitales europeas, por ejemplo, un descontrol que los gobiernos no pueden controlar, porque ya tú tienes una población musulmana muy en elevada, toda parte del mundo, creciendo y con una actitud bastante beligerante. Entonces, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Creo que las autoridades del gobierno dominicano
Hay que reconocer que han tenido que hacer frente a una multitud de choques diferentes. Yo, si fuese a pasar un balance, diría, bueno, hemos salido relativamente airosos. No hay duda de que tuvimos que pagar un precio en términos de inflación muy alto en un momento. Nos fuimos con una política monetaria muy expansiva en un momento dado y quizás nos dilatamos unos pequeños meses en darle marcha atrás. Sí, porque ya en mayo del 21 estaba en 10 y pico la inflación. Sí, yo pienso que quizás el brazo monetario debió comenzar a echar atrás un poquito antes que cuando el banco comenzó a subir su tasa de política monetaria. Que fue en noviembre. Sí, entonces ahí nos costó quizá un par de puntos y fue un poquito doloroso, pero también quizás el Banco Central estaba esperando una reacción de la parte fiscal que nunca ocurrió. Que la realidad Entonces, es que... ¿a ti no te preocuparía, Andy, porque para el presupuesto Sí. del año próximo está planteado un déficit de 3.2% del PIB? Con el nivel de endeudamiento, ¿a ti no te preocuparía que se ejecute ese presupuesto con ese déficit? Lo que pasa es que el endeudamiento depende de cómo uno lo vea, Ramón, porque es que parte del endeudamiento que nosotros hemos incurrido en estos últimos 3 años no se ha utilizado. O sea, no hay ninguna forma de explicar el fuerte incremento de los depósitos del sector público no financiero en el sistema bancario consolidado, entiéndase Banco de Reservas y Banco Central, si no es a través de una colocación de deuda que fue más allá de lo que la economía realmente necesitaba. Nosotros nunca habíamos tenido 400.000 millones de pesos en caja del sector público no financiero, de lo cual cerca del 80% era del gobierno central. Así que el gobierno pudiera hacer el lujo de tomar menos prestado el año que viene claro, y utilizar esos recursos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es, y es la trampita donde nos encontramos, que tú tienes que el Banco Central ha adecuado su política monetaria y su política de acumulación de reservas a un modelo de endeudamiento creciente en deuda extranjera, en moneda extranjera. Entonces, si la Dirección General de Crédito Público se está dilatando en ir al mercado de capitales, el Banco Central entiende que, bueno, ¿cuándo tú vas a ir? Necesito, las reservas me han bajado un poco, tengo que mantener este tipo de cambio, porque este tipo de cambio es parte del esquema que yo tengo de metas de inflación. Entonces no te me dilate mucho. Ahora, ¿tú te imaginas qué pasaría si el gobierno decidiese, bueno, yo tengo 375.000 millones de pesos entre Banco Central y Reserva, yo me voy a pasar 8 meses sin ir a los mercados y yo voy a ir utilizando esta liquidez poco a poco para ir pagando deuda que va a vencer o para ir ejecutando gastos de inversión. Y no le entra al país desembolso de préstamo. Al Banco Central. Déficit de balanza de pago, disminución de reserva. Entonces, ahí están ellos atrapados, porque hay que decirlo, o sea, cuando fuimos al mercado a final del 2020 había mucha incertidumbre. Yo pienso que el Ministerio de Hacienda, en ese ambiente tan incierto, dijo, bueno, quizá aquí lo más seguro es sobrecolocar y tener por lo menos estas reservas aquí. Lo hicieron, colocaron como nunca antes en la historia de esta nación. Y uno diría, bueno, está bien que lo hayan hecho en el 20. El problema es que la política se mantuvo en el 21, el 22 y el 23. Entonces tú dices, pero ¿por qué tú has seguido? Entonces es que tú descubres que una vez tú te montas en la droga de voy a acumular reserva todos los años, 1.000, 2.000 millones todos los años, porque al fondo eso le gusta, a pesar de que decimos que tenemos un tipo de cambio flexible, que son de las inconsistencias grandes que tú le ves a veces al Fondo Monetario, que el fondo te dice, tú tienes que tener un tipo de cambio flexible y minimizar la intervención, pero al mismo tiempo tienes que acumular reservas. Hermano, pero óigame una cosa, ¿y dónde fue que usted estudió esos modelos? Porque los modelos de tipo de cambio flexible, lo primero es que la variable reserva no aparece. No aparece. Eso aparece en los modelos de tipo de cambio fijo. Y más es un país que la reserva no es un ingreso tipo Chile, por los minerales, no, sino que es comprándola. Comprándola y haciendo operaciones. Bueno, entonces, me parece a mí que estamos hasta cierto punto en una situación todavía manejable
Hay que cruzar los dedos para que ojalá esta situación del Medio Oriente no desencadene una catástrofe en materia de la evolución de los precios del petróleo, aunque también sabemos que dispararía brutalmente los precios del oro. Pero de nuevo este año las exportaciones, la producción de oro nuestra está cayendo con relación a años anteriores y creo que el año que viene las perspectivas tampoco es que va a haber un aumento significativo porque los proyectos estos de expansión que se están estructurando, yo no sé si van a estar listos para el año que viene. Vamos a ver, tenemos unas elecciones el año que viene. La ventaja que tiene la República Dominicana es que en el fondo aquí las elecciones no importan. O sea, no importan en términos de que nosotros no tenemos en Dominicana lo que tienen otros países de la región, que es estos choques y estas pruebas ideológicas de... Aquí son del establishment. O sea, allá hay un modelo binario en América Latina, o salto de la izquierda a la extrema derecha. Mira Argentina ahora. Entre un peronismo loco a la posibilidad de que un austríaco como Javier Milei tome el control y venga con una sierra a llevarse la mitad del Estado y a meter la dolarización. Dominicana está a prueba de todo eso. Nosotros tenemos partidos políticos muy razonables, con un pensamiento económico más o menos parecido. La prueba es que han dejado el mismo gobernador. Pero claro, pero aparte de eso, entienden todos que no se pueden tener déficits anormales. Todos entienden que las emisiones de dinero sin respaldo del pasado es una práctica que ha sido positivo haberla descontinuado. La mayoría creen en los beneficios de la inversión extranjera, en las políticas de mercado, creen que el Estado debe mantener un rol limitado en la economía, invirtiendo, claro, en infraestructura física. Ahí tú encuentras variedades entre los partidos políticos. Unos invierten más, otros invierten menos. Pero en sentido general, este país como que se graduó en lo que son buenas políticas públicas y los partidos políticos las han mantenido. Y de ahí la importancia de quién gane, quién no gane, eso no... la economía... Los agentes económicos no tienen pavor. Y la economía como que se ha hecho a prueba de elecciones y nosotros vamos a seguir marchando. Ahora, el día que venga una coyuntura internacional que nos dé muy duro y nos sacuda y entonces ahí pueda surgir algún líder mesiánico de la izquierda o de la derecha, entonces ahí vamos a tener problemas. Pero gracias a Dios luce que nosotros, que somos quizá una de las economías más cercanas a Estados Unidos de la región, tenemos el camino abierto para seguir progresando y lo que sí falta son una serie de reformas estructurales que se han quedado en el camino y que vamos a tener Andy, que para terminar ya con esta parte económica, yo vi un gráfico de ustedes en Twitter donde, como se sabe, y lo dijo el Banco Central, hay más de 30.000 millones en exceso de liquidez de la banca. Ustedes proponen que ese dinero se utilice, que ese dinero se preste, ¿no? Tú dices el exceso de liquidez que tienen los bancos actualmente. Sí, pero eso no es automático. Eso los bancos le van a ir dando salida respetando una serie de normas y regulaciones porque no van a volverse locos prestando dinero si no tienen seguridad de que ese dinero va a terminar siendo bien invertido. Entonces, ese exceso de liquidez, que son de las políticas que el Banco Central ha venido empujando, tiene como propósito tratar de, a través de los mecanismos de transmisión de la política monetaria, ya por el lado de la flexibilización cuantitativa y no por el lado de la tasa de interés, que el dinero fluya, porque aquí ha habido una gran asociación entre los procesos de recuperación económica y de crecimiento de la economía con la expansión del crédito al sector privado. Eso es algo que yo creo que quien más lo ha entendido, el actual gobernador del Banco Central, ha sido una persona en eso que ha tenido muy claro de que esa variable del crédito al sector privado es una proxy muy certera de ver lo que va a venir después con la recuperación económica, con el crecimiento económico. Entonces, ese dinero más el dinero del gobierno, porque es que yo creo que nosotros en coyunturas como esta, donde hay mucha incertidumbre, descansar solo
en el sector privado es un error. Y por eso es que a mí me hubiese gustado ver a un gobierno más suelto de las manos en el gasto en inversión. Keynes no se equivocó. No, en eso no, pero lo que hemos visto luciría. Hay gente que me dice, Andy, pero ¿y por qué el gobierno se maneja así en la inversión pública? Cuidado si estos muchachos, me dice, cuidado si estos muchachos son austríacos. Digo, mira, yo no había pensado eso. Dice, no, porque es que ellos tienen un celo. O sea, hay contratistas, según me decían, algunos ingenieros me comentaban, que tienen 12 meses que no cobran. Eso es verdad. Digo, pero no puede ser, porque dinero hay. No, el gobierno dice que no tiene dinero. Digo, pero no me diga, pero los datos los publica la superintendencia de banco. Entonces, honestamente, no tengo muy claro cuáles son las uno advierte un fenómeno, aunque ha habido una inyección de 123,000, sin embargo, los billetes emitidos son menos. Pero también el dinero en manos del público, porque claro, hay un mecanismo vía los certificados y vía los overnight y claro, que el recoge depósito dinero de corto plazo que tú tienes metido ahí. Hay unos que no te dicen, incluso hay una partida que se llama otros depósitos y no te dice si son remunerados o no, pero sabemos que son remunerados. Y que tienen una vocación, porque está pautado, a convertirse en certificado. No, pero ya se convirtieron. Ya se convirtieron. Los 70,000 millones ya se convirtieron. Bueno, que eran 1.300 millones de para la reserva. que le tomaron a los bancos para entonces que las reservas mostraran un aumento. Sí, eso es una práctica que se ha utilizado en República Dominicana. Entonces, aquí yo lo que creo es que hay que buscar la forma de que el gobierno pueda girar un poco más agresivamente sobre sus depósitos, claro, en acuerdo con el Banco Central, no para desencadenar una situación de pérdida de estabilidad macroeconómica, pero sí como una forma de apoyar el proceso de recuperación que el mismo Banco Central quiere que se dé. A mí me consta que las autoridades del Banco Central han estado muy preocupadas por la lentitud del proceso del gasto de inversión pública y por el celo quizá excesivo del Ministerio de Hacienda en procurar que los recursos fluyan al gasto de inversión. Se me quedaron muchísimas preguntas de economía, pero yo quiero abordar el tema principal, que es Haití, el tema que ocupa la República Dominicana. Volvemos en otros minutos con el doctor Andy Daguarre. Continuamos esta interesante entrevista con el doctor Andy Daguarre, economista, presidente de la Fundación de Economía y Desarrollo. Me hubiese gustado más agotar la parte económica, pero lo de Haití también es económico. Sí. Tú escribiste 2 artículos. El eventual arbitraje sobre el canal. Muy interesante porque tú pusiste todos los inconvenientes que iba a encontrar el país para ese arbitraje. Pero ahora escribiste otro, Stakeholder en la solución del problema haitiano, donde yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La comunidad internacional no va a meterse en Haití. Y 1,000 soldados de Kenia no van a vencer en 10 meses a las bandas armadas. Entonces, ¿cómo tú ves la problemática haitiana y el accionar de República Dominicana? ¿Y qué debemos hacer nosotros a favor de que haya un proceso realmente más que de pacificación, de que de ese país emerja, de que su economía pueda seguir la ruta que siguió la dominicana? Yo creo que la clase política dominicana, los intelectuales, los historiadores, los sectores empresariales, están conscientes que a nosotros como República Dominicana lo que nos conviene es tener un vecino vibrante, con una economía con futuro. Mucha gente me dice, Andy, pero tú eres demasiado optimista, Haití es un caso perdido, eso es un país sin futuro. Mira, yo recuerdo que lo mismo se decía de Vietnam. Sí. Un país que recibió, ningún territorio del planeta ha recibido más bombas sobre su territorio por metro cuadrado que lo que recibió Vietnam. Y hoy día Vietnam es la economía más vibrante que hay en todo el sudeste asiático.
O sea, yo... Tú pones, perdón, también el ejemplo de Singapur. Bueno, Singapur, que aquello era un pantano y todos recordamos, cuando uno ve los videos, lo pueden encontrar incluso en YouTube, cuando ustedes ven la historia de Lee Kuan Yew, cuando se rompe la federación con Malasia, que ellos habían logrado ingresar en el 63 y en el año 65 Singapur es expulsado. Y es expulsado por el hecho de que se decía que Lee Kuan Yew era chino, la población mayoritaria en Singapur era china, pero en Malasia eran los malayos. Entonces el temor era que una fusión, que se dio transitoriamente, eventualmente pudiese aumentar la votación de los chinos y en consecuencia que en Lee Kuan Yew o su línea de pensamiento pudiese llegar a tomar el control. Recordemos que el gobierno, la gente no lo sabe eso, pero Lee Kuan Yew es electo con una plataforma socialista, partido de izquierda, el Partido de Acción Popular. En cambio, Malaya en ese momento estaba controlada por la centroderecha. Entonces, estábamos en medio de la Guerra Fría también, entonces era una situación bastante complicada y había grupos de ambas partes luchando para que fracasara. Efectivamente, la fusión fracasó y Lee Kuan Yew, cuando le toca anunciarlo en televisión, no pudo contener los llantos y se fue en lágrimas. Entonces, porque él decía, bueno, ¿y ahora qué? El futuro de nosotros dependía de esta fusión. Y entonces, como que de repente se fueron convenciendo de que no tenían más opción. Él dijo, bueno, yo me quise integrar con la Federación Malaya, pero yo voy a cambiar ahora el modelo. Y el modelo va a ser que yo me voy a integrar al mundo. Yo no me voy a depender ahora de un solo país. Si yo tengo que negociar con Corea del Norte y Corea del Sur al mismo tiempo, lo voy a hacer. Si tengo que hacer negocio con China, negocio con Rusia, con Estados Unidos, Gran Bretaña, lo voy a hacer con todo el que tenga que hacer. Entonces impuso un modelo de pragmatismo sólido que transformó a Singapur en un país que tiene hoy día un ingreso per cápita 66% más alto que el de Estados Unidos. Recordemos que nosotros aquí hemos hecho mucha bulla porque estamos convergiendo al de Estados Unidos, pero estamos convergiendo quizás dentro de 30 o 40 años vamos a llegar a tener. Pero hace rato, en el año 2000 ya Singapur había convergido y ya le pasó. Entonces, uno ve a Haití y uno dice, bueno, un país sin recursos naturales, no tiene agua. Bueno, Singapur, el agua la importaba de Malasia, no tienen agua. La población con un bajísimo nivel de educación. Bueno, Singapur hablaban una variedad de dialectos increíbles hasta que vino un presidente que dijo, se acabó la discusión, aquí va todo el mundo a hablar inglés y la educación va a ser en inglés. Entonces, cuando a mí me dicen que Haití no tiene futuro, bueno, es posible que no tenga futuro, pero eso quiere decir que tiremos la toalla, que los haitianos deben tirar la toalla. Yo creo que no, yo creo que el error fundamental de Haití ha sido quererle imponer a Haití desde fuera un modelo político que Occidente generalmente ha entendido que es la única alternativa o opción realista que tienen los países pobres para progresar, que es el modelo de la democracia liberal. Pero cuando tú le dices a ellos, bueno, enséñame un país destruido, acabado, desilusionado, sin futuro, que haya podido echar a andar con ese modelo, no te tienen opciones. Tú te vas a Singapur y fue una autocracia benevolente. A Lee Kuan Yew lo religieron 7 veces. Yo cuando veo aquí la discusión me parece tan absurda. Ah, no, ya usted fue presidente 2 veces, usted no puede volver. Pero entonces tú no eres demócrata. Porque si la persona no tiene impedimento y la población lo quiere, ¿por qué tú te opones? No, es que ya él acabó, pero ¿quién eres tú? Tú eres uno de 10 millones. Deja que la población decida. Bueno, pues a Lee Kuan Yew le renovaron el mandato 7 veces. Y cuando él decide irse, es por motu propio, no porque no le iban a renovar el mandato. Entonces coloca a uno que era de los miembros del gabinete durante un periodo y después lo sustituye a ese, el hijo de Lee Kuan Yew. Entonces, además, Andy, los 4 tigres del Asia fue bajo regímenes fuertes. Tú te vas al caso de Vietnam, hay un partido único. Sí.
Un partido comunista, no importa. Ellos comunistas en su manejo de su política, pero su manejo económico es una de las economías de mercado más sólidas que hay en todo el sudeste asiático. Y están creciendo al 8 al 9% todos los años. Entonces, Taiwán fue con un modelo de democracia liberal, Chiang Kai-shek. No. China, Deng Xiaoping, no alteró la parte económica de lo que era el esquema de Mao Zedong, pero abre la economía y a partir de ahí China despega. Entonces, no debemos imponerle a países que no tienen ni la cultura, ni la tradición, ni los valores, ni los principios, ni las creencias compatibles con la democracia liberal, quererle imponer la democracia liberal. Entonces, ¿qué le ha faltado a Haití? Un gobernante autocrático benevolente, quizá alguien como tuvimos nosotros tuvimos, la gente no ha valorado lo que significó Balaguer. Los 22 años de Balaguer. Sí. Y se habla mucho disparate, pero cuando el polvo baje, Bueno, pues yo estoy de acuerdo contigo. cuando el polvo baje y en 50 años se escriba, ahí es que se va a descubrir la grandeza de Joaquín Balaguer. Este país no tiene, no tiene cómo pagar la enorme contribución que hizo Balaguer a explicar que nosotros estemos donde estamos hoy día. En todos los sentidos. Logró limpiar el debate ideológico de este país y nos llevó a todos al centro. Además, las leyes de turismo, Y las zona franca, todas las reformas importantes. Y esa tradición, ese empuje, esa consistencia, esa forma de manejar el gasto público, la inversión pública, que tuvo deudas que no quiso enfrentar como el de la educación, sí es verdad, no puede ser perfecto. O sea, no es un Lee Kuan Yew, porque el Lee Kuan Yew lo logró hacer todo, lo articuló todo. Entonces, Haití, cuando ha tenido a veces oportunidades de liderazgo fuerte, no han estado bien orientados. La gente dice, ¿qué te hace a ti pensar que lo puede tener? Mira, yo no sé, pero si nosotros desde este lado pudiésemos tener comunicación con la intelectualidad, las asociaciones empresariales, los centros de pensamiento, las universidades, las academias, el liderazgo político del otro lado, y llegar a un acuerdo de el tipo de... Nosotros simplemente narrarle, mira lo que nosotros hicimos. Te voy a contar lo que nosotros hicimos aquí. Si tú crees que hay algo de eso que te puede servir, utilízalo. Nuestra experiencia no es que no cometimos errores, tú puedes aprender incluso de nuestros errores. Pero lo importante es que los haitianos descubran que nosotros tenemos un real interés de que ellos progresen. Y que ese interés lo tenemos no porque somos buenas personas, no. Porque nos interesa, porque nos vamos a beneficiar de eso. Que si ellos triunfan, nosotros vamos a tener más beneficio. ¿Por qué? Porque la idea al final de cuentas es que el capital dominicano eventualmente pueda migrar una parte hacia Haití. No estar pensando que va a ser solamente capital estadounidense o capital canadiense o francés, no. Hay capital dominicano que tiene conocimiento de las operaciones de comercio en la región que podría decir, oye, esta es una oportunidad de yo establecerme en Haití. Haití es un país que con el estadio de desarrollo que tiene, me va a ofertar a mí unos niveles de retorno y de rentabilidad que yo no encuentro en República Dominicana. Y si no, miren los retornos que se ofrecía en los años 66, 67, 68 cuando Balaguer asumió el poder. Entonces, la política de enfrentamiento entonces no es correcta. No, es que yo no creo nada de eso. Yo creo que la política que debe prevalecer entre las dos naciones es de absoluta y permanente cooperación. Nosotros, enfrentamiento, ¿qué sentido tiene yo enfrentar a Haití cuando eso lo que va es a acelerar lo que aquí hemos denominado la solución dominicana? ¿Cuál es la solución dominicana? Que los haitianos vengan para acá. Entonces, ¿por qué yo lo voy a enfrentar? ¿Por qué yo lo voy a empobrecer? ¿Por qué lo voy a castigar? Si yo sé que ellos, entre montarse en una balsa para irse a la Florida y recorrer 1.350 kilómetros y cruzar a pie la frontera, está clarísimo cuál es la opción más cómoda para ellos. Entonces, ¿por qué? No, yo lo que tengo que buscar la forma de que ellos puedan hacer negocio desde allá.
puedan producir allá, puedan mejorar sus condiciones de vida, e incluso que nosotros tengamos la apertura mental que se necesita para entender que nosotros tenemos que invertir como Estado Dominicano, si fuese necesario, en conjunción con el gobierno de Haití, incluso aunque nosotros tengamos que aportar más, en algunas infraestructuras básicas que ellos necesitan y que le garantizan sostenibilidad ambiental a la isla. Porque nosotros queremos, toda esta discusión que tuve del masacre, eso para mí eso no tiene sentido, Además, como tú explicas, el río no da para sacarle lo que ellos pretenden sacarle. Lo primero es que es un rito. Entonces, si es un rito, ¿qué es lo que debió haber hecho el gobierno dominicano cuando se entera que ellos quieren producir? Mira, perfecto, está bien, vamos a hacer una cosa. Antes de que tú empieces, ven para nosotros mostrarte las 11 intervenciones que nosotros hicimos, cómo la construimos. Y te vamos a dar los planos, te vamos a dar los estudios para que tú veas. O sea, te puede servir de guía. Pero tú tienes derecho a usufructuar tu agua. Ahora, vamos a buscar la forma de que lo hagamos de la manera que le garanticemos a este río que va a sobrevivir. Y no solo eso, nosotros vamos a trabajar de nuestro lado, todo lo que podamos trabajar en la reforestación y el saneamiento de las cuencas para que el caudal de ese río mejore. Y dime si nosotros te podemos ayudar, si tú estás abierto a que invirtamos juntos en la reforestación de las tuyas, que están también maltratadas. Sin entrar en discusión ni sacarle en cara de que ellos han maltratado las cuencas de ellos más que nosotros, que es una realidad, porque la foto lo dice. Entonces, yo pienso que el haitiano que nosotros hemos conocido en República Dominicana es un trabajador riguroso, productivo, tranquilo, organizado, disciplinado, y con un nivel de humildad que nosotros debemos preservar. Para nosotros no es sensato cambiarle ese espíritu de humildad que tiene y que ha exhibido el haitiano en nuestro territorio. Eso es muy peligroso. Eso sería el error histórico más grande que podría cometer la República Dominicana. Al haitiano nosotros lo debemos tratar bien. Está aportando a la actividad económica de manera significativa. Aquí hay sectores de la construcción que dicen, vamos, mire, olvídese de eso. Usted quiere mano de obra dominicana en el sector de construcción, usted la tiene que pagar 4 veces lo que le paga el haitiano. Entonces, ¿quién es el presidente que va a asumir frente al país un costo de 20% de incremento en la construcción, debido a que supuestamente ahora vamos a pagar salario competitivo para que los dominicanos entren? Usted lo va a lograr. ¿Usted cree que lo van a votar favorablemente si la construcción se dispara en este país? O sea, eso no tiene sentido. Yo no conozco un caso en la historia de la humanidad donde un país que tiene, digamos, 10% de población extranjera trabajando en las actividades económicas, que de la noche a la mañana dice, bueno, mira, yo lo voy a sacar a todos ahora y no va a haber ningún problema. A mí nadie me ha explicado, yo no conozco ninguno. Yo soy un ignorante en temas de historia y por eso ahora estoy tratando de estudiar más historia, que es algo que me hubiese fascinado. Antes que estudiar economía, yo hubiese hecho una licenciatura en historia y después me dedico a estudiar economía. O sea, es una recomendación que yo le haría a todo estudiante que le guste el tema de la economía. Primero adentrarse en el tema de la historia. Pero no conozco un caso de un país donde tú tienes una economía que depende fundamentalmente, en buena parte, de mano de obra haitiana, que eso no ha permitido aumentar la tasa de crecimiento económico, no ha permitido aumentar el ingreso per cápita y exhibir estos números macroeconómicos espectaculares que nosotros, cuando vamos a colocar bonos soberanos, exhibimos. En parte, esos números se los debemos a esa población haitiana. Entonces no hablemos mal, como dicen del caballo, como que no lo voy a poder vender. Nosotros debemos ocuparnos de ver cómo con nuestros vecinos, que van a estar ahí siempre, tenemos la mejor relación posible y comunicación franca, y sobre todo que el objetivo sea eliminar cualquier señal de desconfianza que puede existir entre los dos países. Y eso se elimina con sinceridad,
Cuando yo le diga a los haitianos, no, mira, no, yo no quiero que tú progreses porque yo te tengo cariño, no te voy a hablar mentira. Yo quiero que tú progreses porque a mí me va a beneficiar eso. Yo voy a ganar más dinero con eso. En ese momento yo creo que si se pone ese realismo pragmático, las cosas comienzan a cambiar. Andy, yo no tengo palabras para agradecerte, yo lo que quisiera es tenerte No, tú sabes que yo no estoy yendo. Con más frecuencia. Yo vine porque era tú. Te agradezco el enfoque, Sí. muchísimas gracias. No, gracias a ti. ¿Nos vamos a comerciales o nos despedimos de acá? Nos vamos a comerciales.